Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico otorrino, certificada en trastornos en el sueño y microbiota y alimentación consciente. El día de hoy vamos a platicar de algo muy interesante. Doctora, ¿cómo sé si tengo la membrana timpánica íntegra? ¿Sí o no? No te apures. El día de hoy lo vamos a conocer. Nosotros en el oído tenemos tres partes. La parte externa, que es justamente donde alcanzamos a ver la membranita, la parte media, que es donde están los tres huesecitos, los más pequeñitos de todo tu cuerpo, y la parte interna, que es donde está el nervio, que es el más importante para que tú puedas traducir lo que tú oyes, porque de aquí a aquí se oye, pero de aquí a aquí se entiende. El oído tiene tres partes: oír, oír y entender. Muchas veces tú puedes oír, pero no entender, y eso hay que revisar a través de una audiometría con discriminación tonal. Esto significa que puedes mandarte ruidos, pero además después te mandan palabras para que discrimines y se entienda el por qué no entiendes y además en qué frecuencia. Entonces, el oído tiene dos capacidades: oír y entender. Esta parte es la de hoy, la que vamos a analizar. Más o menos, este es tu oído, que por favor el oído, no saben, esta es su postura. ¿Para qué viene esta postura del oído? Justo para que no le entre agua. ¿Y qué hacen muchas personas? Hacen esto, se ponen abajo del agua y hacen esto y se ponen abajo del agua. Eso no es correcto. Por favor, ayúdenme a eliminar ese hábito. La forma de limpiar el oído es que caiga el agua y con amor y con gentileza, con un Kleenex, se pueden secar o incluso con la toalla. No hacerle 3000 veces así tampoco, porque lastiman el conducto, y el conducto es la entrada para ver la membrana timpánica. Entonces ya dijimos, la forma de bañar es así, no se tienen que poner así en la regadera, no debe de entrar agua para que no barra la primera barrera, que es donde está justamente el otocerumen o la cerilla. El otocerumen se encuentra aquí en el primer centímetro y además tiene unas vellosidades. ¿Por qué? Porque también en el oído hay microflora, y ahí en el oído también, así como hay flora intestinal y flora en la piel, también hay flora, microflora en el oído. Y estas bacterias buenas sirven para defender la entrada del oído. Entonces, aquí tenemos nuestra membrana, pero nuestra membrana no está parada. Nuestra membranita timpánica está inclinada. Entonces, esta inclinación hace que cuando ustedes hagan esto para que se les mete el agua por algún hábito que se les quedó, que yo desde ahorita les digo que ese hábito ya lo vamos a empezar a eliminar, se queda aquí justamente agua. ¿Por qué? Porque el agua entra, que no debe de entrar, y entonces se queda acumulado. Por eso hay mucha gente que dice, es que se me quedó agua. Sí, porque tiene la membranita una forma de protección mayor para que tú no la puedas lastimar tan fácil. Tiene una forma de protección estando más inclinadita. Por eso les digo que el cuerpo humano está maravillosamente hecho. Bueno, entonces, nos vamos a olvidar de esto porque nada más nos vamos a quedar con la primera parte, que es donde está la membranita timpánica, donde está sostenida. Y entonces, esta primer parte es donde está la microbiota. Aquí también está la microbiota, que son los vellitos. Y incluso hay gente que me dice, doctora, ¿es necesario quitar los vellos por fuera? Sí, hay que retirarlos, esos solo son estéticos, no sirven para defender. Igual que en la nariz, si la nariz ya los tiene uno muy abajo, también se pueden retirar, no sirven para defender. El caso es que entra el sonido, se impacta en la membranita y la membranita lo que hace es movilizarse para transmitir al huesecito que le sigue, al huesecito que le sigue y al que le sigue, y transmitir al oído interno. Entonces, esta forma
amorosa de moverse la membranita es lo que le da sonido y es lo que se traduce para llegar al cerebro esta información. ¿Qué pasa en los conciertos? Que la membranita, en vez de llevar su ritmo, está tan así y los huesecitos tan así y el cerebro tan así y las redes tan así que todas las ondas alfa, beta, teta, gamma están en crisis y por eso uno sale embotado con un zumbido y además con la sensación de estar en un hueco. ¿Por qué? Porque sobrepasamos la fatiga auditiva. Por eso, de repente, si ustedes quisieran ir alguna vez a algún evento, alguna fiesta, tienen que protegerse de los sonidos fuertes. Cuando ya vemos que la membranita está en su lugar, pues de repente uno puede decir, ¿y cómo sé si tengo membranita sana? No te apures, la membranita es como si fuera una telita de cebolla, es muy pequeñita, tiene 3 capas y tú debes de oír y de entender. Pero ¿qué pasa si se rompe? Si se rompiera esta telita y hubiera un hoyo. ¿Por qué puede ser un hoyo? Por infección en la nariz, por infección en el mismo oído, por sinusitis, por sonarnos fuerte, por bucear. Pues es como un esfuerzo fuerte que de repente hace que la membranita no tenga la capacidad de sostenerse y ¡pum! Se truena. Entonces, cuando se truena, tú puedes tener un hoyo, si se puede decir, digamos que esta es la membrana y tiene su huesecito que se llama martillo y tiene un hoyo. Si este hoyo es pequeñito, tú dices tiene una perforación timpánica. Timpánica. Si esta perforación timpánica es pequeñita, se le llama puntiforme. Es una perforación puntiforme. ¿Qué le pasa a una perforación puntiforme? Se sana sola, se repara sola, no hay que hacerle nada y en 3 meses el paciente está completamente aliviado, incluso sin dejar huella. Hay pacientes que me dicen, es que yo desde chiquito se me perforaba y se me perforaba y se me perforaba. Cuando se perforan tantas veces es difícil que no deje una cicatriz. Normalmente puntiforma no deja cicatriz, pero digamos que ya lo tienes más grande, que tú ya no es puntiforme, sino que la perforación ya será de un 20% o incluso de un 30%, también se repara. Tarda un poquito más, pero también se repara. ¿Cómo se repara? Las celulitas del resto le prestan tela para repararse, esta le presta tela para repararse, esta le presta tela para reparar, tela significa células, y entre ellas se tejen, se tejen, se tejen, se tejen, hasta que queda sellado. Nada más que la única diferencia es que la membrana, en vez de ser 3 capas, solo se van a reparar 2. Por lo tanto, cuando tú veas una membrana timpánica, se va a parecer como si hubiera un hoyo, pero no es un hoyo, ya se reparó, pero se ve diferente, no se ve igualito que el resto y a mí me habla de una historia de que cuando él era pequeño o pequeña, se le perforó, pero es una membrana timpánica reparada. ¿Qué pasa cuando la perforación es así? Ya no tenemos la parte que correspondía al martillo, queda bien poquito aquí de membrana timpánica. Evidentemente, esta membrana ya no se va a reparar, no hay forma. ¿Quién le puede dar una célula que venga y repare? Pues reparará hasta acá y esta célula reparará hasta acá, pero no alcanza esta a dar de sí hasta acá. Esta perforación, digamos, perforación, se llama subtotal porque casi se lleva la mayoría de la membrana.
estas son totalmente quirúrgicas. No hay forma de reparar esta membrana en un consultorio con un injerto, no hay forma. Se necesita ir a quirófano y meter a quirófano. La cirugía, hay de dos tipos de cirugía. Una cirugía que era la cirugía se llama miringoplastía, cuando la reparación de la perforación es pequeña, la puntiforme no, esa se sana sola. Pero si ya pasaron de 3 a 6 meses y sigue una perforación, por ejemplo, de un 30%, hay que reparar y se puede reparar con el trago, con la grasa que se puede sacar de aquí y se puede reparar con tu mismo injerto, o sea, de ti mismo, con grasa de ti mismo. También hay otra forma de reparar que es con una cirugía que es otro estilo, no se le llama miringoplastía, se llama timpanoplastía. Timpanoplastía. Esta timpanoplastía, la cirugía se hace aquí atrás del oído, aquí atrás, se levanta el oído, se toma un pedazo de un músculo que tú tienes que es muy fuerte, se llama temporal, se toma la fascia del temporal y se inserta en la perforación, se pone por debajo de tal manera, se pone por debajo de tal manera que el injerto se va a ver a través de este hoyo y se fija. No hay cola loca para fijar un injerto, no hay nada para fijar un injerto más que el reposo. Entonces, cuando una persona diga, pues yo ya vi que no se me cierra, no escucho bien, la persona que tiene un hoyo no escucha bien. ¿Por qué? Pues porque ¿quién le va a dar el seguimiento? Acuérdense que la membrana le llega el sonido, la membrana mueve los huesecitos mueven un líquido que está en la cóclea lo pasa al nervio y el nervio lo pasa al cerebro. Todo este proceso depende de la integridad de la membrana, pero si no hay membrana y está perforado, el aire entra por su casa, no mueve ningún huesecito más que lo que queda de restos de membrana timpánica y entonces es bien difícil que escuches al 100. Ahora, hay veces que sí se cicatriza y que no se alcanza a distinguir, sino se ve todo blanco, blanco, blanco. Se llama tímpano esclerosis. Es cuando la cicatrización de la membrana, cuando tú eras chiquito, se reparó, pero no se repara transparente, se repara muy blanca y se ve bien blanca. Y entonces hay personas que me dicen, es que me dicen que tengo hongos porque está muy blanco. Entonces, bueno, nada más para que ustedes sepan, hay cicatrizaciones que son transparentes, pero está cicatrizado, o cicatrizaciones muy blancas, se llama tímpanoesclerosis, pero está cicatrizado, no es hongo, pero a mayor cicatrices blancas en la membrana, a poco tiempo, entre 50 a 60 años, vas a tener un poquito de dificultad para tener buena audición y para entender bien, porque las cicatrices cobran un poco de factura. Si la cicatriz es pequeñita, entonces, pues la membrana tendrá su movilidad en forma de alga marina, pero si la cicatriz es muy grande, entonces la membrana timpánica va a ser más rígida y esto va a hacer que cueste más trabajo entender. Las membranas timpánicas que tienen cicatriz blanca no se operan. Ese ya quedó, ya reparó con una membrana con timpanoesclerosis que es blanca, está bien. Y la otra que a lo mejor puede cicatrizar con una membranita más transparente, está bien, las dos están bien. El chiste es que realmente cicatricen porque la membrana timpánica, si no cicatriza, entrará a otro protocolo de una cirugía, que hay una cirugía que se puede hacer aquí mismo en consultorio, se repara, se pone de la grasa y todo,
pero la otra, que es la timpanoplastia, esa sí a fuerzas tiene que ser en quirófano, aunque las dos se necesitan reposo. El oído es muy celoso, entonces necesita no sonarnos fuerte, reposo en casa, no ruido, no gritar, no conciertos, no música fuerte, no audífonos constantes, no uso de celular pegado, porque lo que necesitas es esperar a que repare una membrana. Como yo les decía, no hay cola loca, hay reposo. Entonces, ustedes lo que no saben es la valoración tan importante que tiene una membrana timpánica para todo el mundo auditivo. Entonces, tema número 1, no te suenes fuerte. Tema número 2, por favor, cuida tu membranita. Esa está así, no para que le pongas agua de un lado ni para que le pongas del otro lado. La membranita tiene que estar seca. Incluso una de las indicaciones para cirugía es que la membrana esté seca. Cuando la membrana tiene brillito alrededor del hoyo, no se puede operar porque si tú le pones un injerto no pega. ¿Por qué? Porque no tienes una membrana seca. Entonces, el día que alguien diga, tengo una membrana rota, de entrada hay que cuidarnos de la entrada del agua, no se pueden poner gotas, de ningún estilo. Tú necesitas, por ejemplo, también tener mucho cuidado con los lavados que se pueden generar. Hay personas que dicen, es que yo pongo una jeringa y me doy el chisguetazo. Eso puede perforar tu membranita y no sabes el daño que te haces. Por eso siempre hay que ir con un especialista. El especialista que quita los tapones, pues es un otorrino y hay que cuidar que sea de una manera gentil y amorosa, retirar la cerilla para no alcanzar a dañar la membrana timpánica. La membrana timpánica se daña por virus, por hongos, por bacterias, por un golpe, por sumergirse, por nadar fuerte, por echarte un clavado, por estar cerca de un ruido muy impactante, un balazo, un pelotazo. Entonces, pues de alguna manera ya decimos que cada parte de nuestro cuerpo es esencial, pero perder la membrana timpánica es todo un show. Entonces, primero, número 1, valoremos nuestra membrana timpánica. Número 2, no nos sonemos fuerte, hay que tomar agua para tener hidratación, para tener lubricación. No te metas luego le ponen como los de la pluma, que como el tapón, y entonces se rascan con un clip, con las llaves. No tienes idea a cuánta distancia está tu membranita. Un cotonete. Me contaba la otra vez una anécdota una mamá que tenía su bebecito y que entonces ella acabó de salirse de bañar, se estaba limpiando y a la hora de pasar por la puerta se cerró y el cotonete se le impactó, barrió con membrana timpánica, con huesos y con lo demás. No se meta nada al oído, el oído es mágico. Pero bueno, si te gustó este contenido y quieres compartirlo con tus amigos, pues no se te olvide encender la campanita y no te pierdas nuestros próximos videos para la siguiente semana. Cuida tu membrana timpánica.